nosotros estudiamos al padre Fabro porque es el que ha interpretado, según dicen los que saben, ¿no?, mejor a Santo Tomás y lo ha sintetizado bien, digamos, con los modernos. Por eso es tan difícil de leer muchas veces, ¿no? Bueno, el título es Libertad Existencial. Existencial suena difícil, pero en realidad tiene que ver con el obrar, con tu existencia diaria, ¿no? Por eso es lo que hablábamos con los padres, las intervenciones de la mañana. Tienen que ver con esto, ¿no? Con el área existencial, es el área en el que nos movemos usualmente. Siempre es bien útil tener estos dos parámetros, ¿no? Horizontal, lo que vemos, lo que hacemos en el día a día, y vertical o trascendental, lo que tenga que ver con Dios, sobre todo metafísicamente con el ser, ¿no?, con el acto así más trascendente. Entonces, bueno, el padre Fabro propone esto en un libro que se llama Introducción al Problema del Hombre, que está en español, está acá. Propone estas 4 dialécticas, no en el mal sentido, sino como parejas, ¿no?, parejas de comparaciones. Entonces, dice, según la elaboración tomista, se puede describir la situación metafísica de la libertad así, con una doble dialéctica. Se refiere a las 2 primeras, sobre todo. En primer lugar, mediante la atención genérica, sujeto-objeto propia de la misma libertad. ¿Qué quiere decir? Bueno, el sujeto es la persona, el ser humano, y el objeto es lo que esa persona va a elegir, ¿no? Va a usar su libertad para elegir. Entonces, bueno, entre el sujeto y el objeto hay algo, ¿no? Es lo que estamos nosotros reflexionando. Eso es en primer lugar, ¿no? Plantea 2 cosas bien reales. En segundo lugar, también se puede describir mediante la tensión entre el sujeto, propiamente ya la voluntad, ¿no?, hablando de la libertad, el sujeto de la libertad, y el primer principio, que es Dios. O sea, en otros términos, en rojo está ahí, entre la causa segunda, que somos nosotros, la causa del obrar, no somos la causa primera, que es Dios. Entonces, entre nosotros y Dios. Vamos a ver después cómo es que Dios nos puede mover sin quitarnos la libertad. ¿Cómo puede ser eso, no? ¿Qué es lo que se plantea? Modernamente se plantea, bueno, si Dios existe, no hay libertad. Si Dios lo sabe todo y lo puede todo, y entonces sabe que vas a elegir, entonces no tienes libertad. Bueno, y a eso se añaden estas 2 últimas, ya dentro del mismo sujeto y dentro del mismo objeto, ¿no? Dentro del mismo sujeto, como hemos estado debatiendo, ¿no?, anteriormente, entre la inteligencia y la voluntad. ¿Cuál es la primacía? Todo el tema, ¿no? Y ya en el objeto mismo, que es lo que Alex estaba exponiendo, entre el bien infinito, sería el bien sumo, ¿no?, lo que colma totalmente el deseo de felicidad, de amor, de bien, y los bienes particulares, ¿no?, las cosas creadas. Entonces, hay tensión en el objeto mismo, en el sujeto mismo, tensión entre sujeto y objeto, y entre causa segunda y causa primera, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Por eso decíamos al inicio, ¿no?, con razón es como catalogado así el tema, ¿no?, o uno de los temas grandes de filosofía. Y el padre dice, solo con el cristianismo, que puso en claro de manera definitiva la trascendencia de Dios, que es todo lo que hemos nosotros estudiado el año pasado, la personalidad del individuo concreto y la necesidad de la salvación y redención individual para corresponder a la gracia divina, ha sido posible estudiar a fondo en todos sus aspectos el problema de la libertad. O sea, si no tenemos presente a Dios, si no tenemos presente el pecado original, la gracia, hay algo que no va bien en el estudio de la libertad, como pasa en los modernos. En segundo lugar, esto segundo lo tomo de un pequeño artículo del padre Fabro también, está en español, que es muy interesante, pero el padre se titula justamente El primado existencial de la libertad, está en español, y habla de San José María Escrivá. Habla cómo San José María
tenía esto bien presente en su predicación, en su obrar. Así que bueno, va tirando pinceladas filosóficas y al final dice algo de él, ¿no? O sea, bastante dice, ¿no? Pero más adelante. Bueno, entonces, en el ámbito existencial, que es el campo de la acción, como hemos dicho, y por tanto de la formación del yo, esta palabra yo no suena como rara, ¿no? Dices, pero ¿qué te pasa? Estás hablando de cosas que no son, ¿no? Pero en realidad el padre Fabro lo que hace es agarrar de los modernos justamente esta terminología y la entiende bien y la usa bien, ¿no? Bueno, del yo se refiere al sujeto, a la persona o a la propia conciencia, ¿no? A lo que tú eres, ¿no? Algo individual, ¿no? Bueno, por tanto, de la formación del yo como algo más interno y de la persona como la totalidad, el primer principio es la voluntad. O sea, en mi propia configuración, en mi propia formación, en el obrar, el primer principio es la voluntad, cuyo centro dinámico es la libertad, es la elección de las cosas que vamos haciendo. Es bien sabido que el pensamiento moderno ha exaltado a la libertad como constitutivo único del hombre y como fundamento de sí misma. O sea que la libertad está fundada sobre la propia elección, entonces no tiene ningún parámetro. Entonces puedes elegir lo que quieras, ¿no? Como les contaba, ¿no? Cuando yo tuve la vocación, se despertó y entonces les conté a mis amigos, que no eran exactamente católicos, oye, ¿sabes qué? Oigan, voy a ser sacerdote, creo, ¿no? Me está llamando Dios. ¡Qué bueno! Se alegraron un montón, ¿no? Y después, lo que importa es que tú seas feliz. Entonces, si yo les decía cualquier cosa, ¿sabes qué? Me autopercibo en un gato o lo que sea. ¡Qué bueno! Lo que importa es que seas feliz, ¿no? O sea, tu libertad. No hay ningún parámetro, no hay realidad. Eres tú, tu conciencia, tu yo. Entonces, es el fundamento de sí misma. La libertad es el constitutivo único del hombre. Ahí están todas las ideologías que veremos al final. En consecuencia, la libertad ha sido identificada, por eso pongo ahí qué no es, ¿no? Tal vez no sé, por el tipo de letra tal vez no se vea muy bien, pero dice, en consecuencia la libertad ha sido identificada con la espontaneidad de la razón. O sea, lo que tú concibas en tu mente, eso es tu propia libertad. O la configura. O del sentimiento. Entonces, si te sientes ofendido, ese es el centro de tu yo, de tu personalidad, ¿no? Entonces está la cultura de no ofender a nadie, ¿no? Tratemos de que nadie se sienta ofendido. Si te sientes ofendido, me puedes poner una denuncia a mí, por abuso de poder, porque te miré feo, cualquier cosa, ¿no? Dice entonces, para terminar esto, en consecuencia la libertad ha sido identificada con la espontaneidad de la razón o del sentimiento o de la voluntad de poder, ¿no? Yo quiero. Y ha dejado a buena parte del mundo occidental con una tensión alternante que se verifica también actualmente a merced de regímenes totalitarios o en el caos de los movimientos, dice el padre Fabro, anarcoides. Anarcoides es como anárquicos, pero no, despreciativamente, ¿no? O que más o menos son como anárquicos, ¿no? O sea, que no quieren ningún tipo de ley, ningún tipo de Estado, nada, ¿no? Como veremos al final de estos días. De hecho, la pretendida autofundamentación de la libertad expresa el núcleo dinámico de la revolución espiritual operada por el pensamiento moderno y, por tanto, de la eliminación de toda trascendencia, tanto del ser como de la misma libertad. Yo estoy leyendo directamente el texto del padre Fabro, ¿no? Para que no le tengan miedo. Hay que leerlo de a poquitos, pero se puede entender, como ven, están todos asintiendo, están apuntando, así que creo que están entendiendo. Y entonces dice esto, ¿no? Ha eliminado toda esta malversación de la libertad, ha eliminado la trascendencia, pues. Claro, si eres tú mismo el que te hace el que funda sobre ti la libertad, el que te autodeterminas, entonces no necesitas nada más fuera de ti. Si tú eres el fundamento de todo, ¿no? Y lo único que vale es tu libertad. Entonces se pierde toda trascendencia del ser, no necesitas de Dios, incluso ni siquiera para crearte, o no dependes de Él. Y tu misma libertad también no tiene ningún tipo de parámetro, pues, ¿no? Puedes elegir entre bien y mal,
Si eliges mal, eres súper libre, si eliges bien, eres también igualmente libre, es algo equivocado. Entonces, faltándole así un fundamento trascendente, la libertad se ha constituido en objeto y fin de sí misma. Se ha convertido en una libertad vacía, en una libertad de la libertad. Ley de sí misma porque es libertad, sin más ley que la explosión de los instintos o la tiranía de la razón absoluta, que se revela después como capricho del tirano, como en Nicaragua. En Colombia está pasando lo mismo con Petro, ¿no? Sí, vamos a ver después noticias. El pensamiento moderno, en sus formas más coherentes, rechazando la metafísica, ha destruido toda moral, ya que la moral exige la distinción absoluta entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Pero esto, a su vez, exige una verdad y una bondad absoluta, que es el ser absoluto, que es Dios. O sea, si perdemos de vista la trascendencia de la realidad y lo que nos dicta las cosas tal como son, ya está, no puede haber nada. No hay moral. Cada uno es dueño, es medida de sí mismo, ¿no? Totalmente relativista, ¿no? Es la dictadura del relativismo. No hay nada falso, nada verdadero. Bueno, entonces si no se tiene a Dios, no se tiene nada. Entonces el primado natural de la libertad, y eso es lo que estamos explicando, ¿no? Para que se entienda bien qué cosa es que la libertad tiene un primado natural. No significa que se fundamente en sí misma, como si fuese algo originario en sentido absoluto. Así es, eso es lo que ha hecho el pensamiento moderno, ¿no? Pero el verdadero primado de la libertad significa que por su misma naturaleza, la energía primaria de la voluntad tiende a la formación de la persona, en lo que vayamos eligiendo, pues. Tú eres lo que tú eliges, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos, o nosotros mismos, no hemos hecho elecciones que no se han podido cambiar? Tú dices, ¿cómo pude hacer esto? Y ya lo hiciste, pues. Es parte de ti. Bueno, esa energía primaria de la voluntad que te va formando es la que tiene la clave del misterio del destino de los individuos y de los pueblos y el sentido último de la historia humana. La voluntad, mediante su libertad, mueve, ordena o desordena y en consecuencia puede exaltar o deprimir todas las energías y facultades del hombre, no solo los sentidos y las pasiones, sino también la inteligencia y las facultades superiores. Y esto es así porque la libertad se mueve a sí misma, se quiere a sí misma porque quiere querer y por tanto se libera a sí misma como libertad. Eso parece un trabalenguas, ¿no? Pero finalmente lo que se tiene que entender teniendo a Dios como parámetro, el ser, a la realidad, ¿no? Trascendiendo toda unilateralidad, dice, o sea, como todo extremismo, tanto el anarquismo como el totalitarismo, Santo Tomás de Aquino puede presentar al hombre como causa sui, como hemos estado escuchando. Porque en el orden moral el hombre llega a ser aquello que quiere ser, es decir, aquello que con su libertad elige ser. Bueno, por eso si nosotros entendemos así la libertad, vamos a poder entender cómo es que la cualidad moral del ser humano tiene que ver con la libertad. Dice Santo Tomás, el principio de la moral es la voluntad. Así, si la voluntad será buena y la obra también va a ser buena, entonces, cuando tenga la voluntad buena, con una buena intención. Y después sigue con la misma idea más adelante en su vida, ¿no? Porque Santo Tomás tiene como varias etapas, va madurando también. Hay cosas que dice al inicio, cuando hace el comentario de las sentencias, que después va cambiando.
Eso es interesante saberlo, ¿no? Porque tú dices, pero ¿por qué dice esto? Se está contradiciendo. No, o sea, no se está contradiciendo, está como complementándose en todo caso, ¿no? En algunas cosas se corrige, tal vez. Pero hay que entenderlo así. Es un ser humano, ¿no? Incluso usa, ¿no? Justo anoche hablábamos con los padres de algo parecido, ¿no? Pero usa términos que puede ser que signifiquen distinto en distintas obras. Por eso algunas veces es un poco complicado leerlo. Entonces, Santo Tomás no se detiene en la bondad trascendental del hombre como criatura, sino que ve en la bondad moral adquirida la realización de su perfección como sujeto espiritual. O sea, no solamente lo relaciona, digamos, en este aspecto así, vertical, sino también horizontal. Se comprende entonces que el anuncio angélico de la venida del Redentor se dirigiese a los hombres de buena voluntad, como escuchamos en Navidad. Son aquellos que aceptan el Evangelio, que es la buena nueva de la salvación traída por Cristo, que cura las heridas del pecado, de las malas elecciones, y nos eleva a la dignidad de hijos de Dios por la gracia, que lleva consigo una restitución e incremento de libertad, como veremos en las exposiciones que vendrán pasado mañana. Ahora, la libertad como participación. El universo entero se ordena a Dios como a su fin y se dirige hacia Él imitando su bondad. Por eso cada una de las criaturas regresa a Dios como recorriendo un círculo, en tanto que salida de Él, a Él tiende como bien supremo. Así está hecha la suma, ¿no? Exitus, exitus y reditus. Este círculo, sin embargo, se logra plenamente en algunas y en otras de modo imperfecto nada más. Porque aquellas criaturas que no se ordenan a alcanzar, porque aquellas criaturas que no se ordenan a alcanzar aquel primer bien del que procedieron, sino solo mediante la consecución de una cierta semejanza, no gozan perfectamente de esta circulación. La tienen solo aquellas que pueden alcanzar el primer principio, Dios, por el conocimiento y el amor, inteligencia y voluntad. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Una cosa que quieran decir, padre? ¿Está todo bien? Bueno, luego se va explicando otras cosas, como el autodominio, que nos hace autodominio no como que te controlas, sino que tú eres señor de ti, ¿no? Sino que tú mismo te dominas, ¿no? Autodominio. Domina sui actus. Bueno, que mientras uno tiene más autodominio, se controla más, es más libre, ¿no? Tendiendo al bien, es más como Dios. Es más semejante a Dios. Ese autodominio nos hace imagen de Dios. O planifica la imagen de Dios. Vamos a saltarnos algunas. Porque eso es lo que significa imagen, ¿no? Un ser intelectual con libre albedrío y potestad propia. Entonces, acá previamente se ha explicado cómo hay una jerarquía así entre los seres, ¿no? Entre los seres, mientras son más espirituales, o sea, pasan de la pura materia así a tener alma, a tener intelecto, entonces somos parecidos a Dios. Entonces, así va siendo más perfecto. Entonces la criatura espiritual, esta que es más perfecta, debe elegir el propio fin último, que es lo que estaban hablando ahora en el recreo también, ¿no? La criatura espiritual debe elegir el propio fin último y realizar con los medios correspondientes ese fin. Entonces se puede entender así. A ver, por ahí me corrigen si me equivoco, pero o sea, nosotros naturalmente tenemos el deseo de la felicidad, ¿no? De colmarlo. Es como que tenemos un agujero vacío, así, ¿no? Que queremos colmarlo. Realmente, lo único que puede colmar eso es Dios. ¿Estamos? Pero tú puedes poner ahí cualquier otra cosa, como fin último. Es como que ese molde, ese fin último, la felicidad, la bienaventuranza,
eso no lo podemos elegir. O sea, sí o sí nos movemos hacia ahí. Pero tú puedes hacer que eso sea el suicidio. Que sean las drogas, que sea el dinero. Entonces, si marcas eso ahí, agarras cualquier otro fin intermedio y entonces equivocas totalmente el camino, ¿no? Ahora, hablando de la creatividad, o de la libertad más bien, ¿no? Previamente se ha tratado en estos textos cómo entonces Dios nos hace muy semejantes a Él, su imagen y semejanza, y nos da, como decía el Padre, ¿no? esta participación de aquello que Él hace por ser Dios, ¿no? La creación. Entonces, cómo Él puede derrochar bondad en la creación. Entonces, nos permite a nosotros mismos crear. Y nosotros vamos creando no solamente cuando hacemos cosas con las manos, artefactos, sino cuando tomamos decisiones. Bueno, esa es la libertad como creatividad. Se llama creatividad participada porque Dios es el creador por esencia, digamos, ¿no? A causa primera, y nosotros somos creadores por participación, porque Él nos ha dado esa potestad, ¿no? Nos ha participado esa potestad. Propiamente, no importa. Propiamente, siervo es quien no es causa de sí, pero el libre es quien es causa de sí. Por lo tanto, hay una diferencia entre operaciones serviles y libres, porque el siervo obra a causa de otro, pero el libre es operado por causa de sí mismo, obra por causa de sí mismo, y obra en cuanto a causa final. Claro, si tú eres siervo, no, te mueven. En cambio, si eres libre, te mueves tú mismo. Y obra en cuanto a causa final y en cuanto a causa moviente. Pues el libre es obrado por sí mismo, como de acuerdo a un fin, y es movido por sí, porque la propia voluntad mueve la obra. Entonces, la libertad es creatividad participada, como solemos escuchar, ¿no? con el padre Fabro. Y finalmente, este tema, la libertad del hombre, riesgo de Dios. Esto es muy, muy hermoso. Bueno, dice así el padre: esta es la aventura del cristiano, que implica una espera de la decisión del hombre por parte de Dios, ¿no? Como citaba Boris, me parece. En la homilía del 25 de marzo de 1967, domingo de Pascua de Resurrección, Monseñor Escrivá de Balaguer ofrece en este contexto una expresión entre las más audaces de la literatura cristiana de todos los tiempos, dice el padre Fabro. Y es esta: en esa tarea que va realizando en el mundo, Dios ha querido que seamos cooperadores suyos. Ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. O sea, nos ha dado, como citaba ahí a Kierkegaard, ¿no? Nos ha dado esa potestad de no elegirlo a Él ni siquiera. O sea, Él es nuestro fin último, pero nos ha dado tanta libertad que podemos no elegirlo a Él. Por eso ha querido correr el riesgo. O sea, Dios no corre ningún riesgo, ¿no? Que se entienda bien, ¿no? Pero se puede decir así, ¿no? Ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Cuando en cambio lo elegimos, cooperamos a su obra, a su providencia, ¿no? Cuando cumplimos su voluntad. Garrigou Lagrange tiene un libro bien lindo sobre la providencia y la oración. Y ahí habla de la providencia, ¿no? Cómo todo va hacia Dios, como hemos escuchado, como ese círculo, ¿no? Cómo todas las cosas tienden a su causa, a su principio. Entonces Dios ordena todo hacia Él. Entonces, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que todo vaya hacia Él. Y entonces para nosotros meternos en ese plan providente tenemos que unirnos a su voluntad. Entonces como que nos zambullimos en ese río, ¿no? En esa corriente, por medio de la oración, en ese caso, ¿no? Bueno, aunque se sostenga con Santo Tomás que la posibilidad de elegir el mal no pertenece a la esencia de la libertad, como hemos escuchado, sino que es una propiedad de la libertad creada y finita, el elegir mal, no cabe duda que existencialmente esa posibilidad compone el claro oscuro de la libertad humana.
como decíamos con el padre Raúl en la mañana, ¿no? O sea, eso es lo único que podía hacer en ese momento, ¿no? Lo cual no le quita totalmente la responsabilidad, pero seguramente la atenúa. Por eso nuestra libertad es el riesgo de Dios, un riesgo que Él ha querido correr a la vez que nos impulsa a escoger el bien, porque nos ama entrañablemente. Bueno, son citas de la homilía, ¿no? La libertad no es nunca indiferencia ante el bien o el mal. Precisamente porque el hombre es capaz de querer el bien absoluto e infinito, su voluntad no está inclinada necesariamente hacia ningún bien finito y particular. Entonces, si necesariamente nos inclinamos, no es algo natural, ¿no? Tenemos algún vicio, algún tema, como veremos mañana. De ahí que la efectiva elección de Dios, a la que Él nos impulsa, pero sin forzar la libertad, sea el fundamento de la más alta y profunda libertad efectiva. Y cita: la libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la verdad que rescata, cuando se gasta en buscar el amor infinito de Dios, que nos desata de todas las servidumbres. En fin, el riesgo que Dios ha querido correr con nuestra libertad adquiere una insospechada y nueva dimensión a la luz del misterio del Dios hecho hombre, de Jesucristo. Muy bien, nada más. ¿Alguna pregunta?